escucho bien, ¿verdad? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de temas de emprendimiento y ya se repitió mucho la palabra innovación. Vamos a hablar también de ello y ver la importancia que cobra en esto. El tema se llama Lean Startup, es una metodología de lanzamiento de negocio. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a tratar de contextualizarnos. Bueno, Lean Startup, digamos, la bautizamos o la rebautizamos como una nueva forma de modelado de negocio, porque en nuestra mente siempre está el famoso business plan o el plan de negocios que está lleno de, no sé, 40 o hasta 100 fojas, y de esa manera nosotros invertimos muchísimo tiempo, de ese tiempo que es valiosísimo para poder lanzar un negocio, y antes de llevarlo a cabo nos llevó, no sé, 5 meses, 6 meses a hacer solamente ese documento. Entonces, por eso decimos aquí que es una nueva forma de hacer negocio, porque la idea de esto es no gastar tanto tiempo en el plan, sino en cómo sacarlo al mercado. Primero que nada, ¿qué es un emprendedor? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de emprendimiento? Bueno, este proviene del término francés entrepreneur y se utiliza para describir a un individuo que organiza, opera una o varias empresas asumiendo riesgos financieros durante el proceso de emprendimiento. A mí me gusta desglosar estas descripciones por palabras clave, y esas palabras clave justamente enfatizarlas y que tomen sentido y diferencia contra a lo mejor un status quo al que estamos todos acostumbrados. Aquí el primero, al final del día es un individuo, organiza y opera, ¿sí? Hablamos de una o varias empresas. Quiere decir que un emprendedor, para que haga honor a su nombre, tendría que estar creando empresas, ¿sí? Operando empresas, no solamente una. Y muchas veces como mexicanos nos gusta eso, es nuestro hijo, lo lanzamos y quiero ser el director general y el presidente forever en esa empresa. Y lo que trata esta metodología es que no pienses en eso, que pienses en que podrías estar creando una, dos y te vayas así. Asumiendo riesgos financieros durante el proceso de emprendimiento. Esto nos va a distinguir a ese status quo que cuando salimos de estudiar, ya sea de la licenciatura o de algún posgrado, nos queremos posicionar en alguna empresa importante. Es válido, por supuesto que es válido, pero estamos asumiendo cero riesgo porque estamos utilizando los recursos de esa empresa. Igual el riesgo lo podría estar tomando yo si tomo malas decisiones y me corren, ¿no? Entonces yo tengo ya ciertos riesgos implícitos, pero una de las particularidades de ser emprendedor es que peso que gaste es peso que yo como persona estaría perdiendo. Entonces tengo que pensarlo muchas veces. Ahora, ¿qué es emprendimiento? Esta es una descripción filosófica que me gusta mucho. Es vivir algunos años de tu vida como la mayoría de la gente no querrá hacerlo, para poder pasar el resto de tu vida como la mayoría de la gente no podrá hacerlo. Esto es más inspiracional, ¿no? Y una descripción un poco más concreta. Es el proceso en el que una persona lleva su idea a convertirse en un proyecto concreto, sea esta con fines de lucro o beneficencia social, generando innovación y empleo. Es bien importante que aunque nosotros estemos pensando que nuestro proyecto es de beneficencia o tiene algún impacto social y no va a recibir ganancias como tal, el pensarlo como modelo de negocio es bien importante porque ningún modelo va a poder subsistir con la pura caridad. En algún momento te cierran la llave y ya valió. Entonces, aunque el proyecto sea social, hay que pensar que esto tiene que generar valor y por ende generar dinero. Algunas otras definiciones interesantes. Económica. Es el cambio de recursos de una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. Operativa. Es la aplicación del talento innovador para engrandecer una empresa. Productiva. Utilizar la tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero para crear y vender un producto. Esto ya nos empieza a tirar pistas de lo que vamos a ver con Lean Startup, porque yo no tengo que tener todo el dinero en el mundo para poder lanzar o desarrollar una startup o una nueva empresa. Podría estar utilizando todos los recursos de alguien más. Filosófica, luchar para convertir tus sueños en realidad.
Existen algunas características fundamentales. Esto yo lo viví en una conferencia en Aguascalientes con un tipo que fundó una empresa que hoy día se llama Softec, que ha pasado por una evolución importante y es uno de los principales proveedores de tecnología de muchas empresas multinacionales. Y él decía que el emprendedor, o para ser emprendedor, él identificaba 3 características fundamentales. La primera, cabeza de hielo. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente haciendo honor a esa descripción tengo que pensar en frío. No puedo tomar decisiones, decía, cuando estoy o cuando haya un muy antes. Es decir, si yo estoy muy contento, ahí no puedo tomar decisiones. Si yo estoy muy triste, tampoco puedo tomar decisiones. Si yo estoy muy enojado, menos. Nos ha pasado ahí mandando un WhatsApp cuando estamos bien enojados, ¿no? ¿Cómo lo traemos de regreso? Ya no se puede. Entonces hay que tener la cabeza fría. Segunda característica, corazón de fuego. Eso tiene que ver con la pasión y no tiene nada que ver con la edad. A cualquier edad, si nos gusta lo que hacemos, entonces vamos a tener siempre ese corazón de fuego por hacer que las cosas sucedan. Por ahí hay frases muy filosóficas también y motivacionales de que si haces lo que amas no vas a tener que trabajar un solo día de tu vida, ¿no? Eso de repente puede tener connotaciones negativas porque sí hay que trabajar, ¿no? Entonces hay que trabajar y hay que trabajar muy duro, pero de que nosotros podamos tener esta descripción va a ser que nos guste nuestro trabajo, siempre con algo de responsabilidad y obviamente no va a ser todo color de rosa, ¿no? Y la tercera, mano de hierro. Por ahí otra frase que me gusta mucho que dice, si no tienes un jefe arriba, por lo menos repórtale a tu perro. Tienes que tener a alguien a quien le tienes que reportar algo, porque de otra forma, si tú no te metes orden, entonces difícilmente vas a lograr tus objetivos. Y lo mismo con tu equipo, que hoy día nos gusta llamarle colaboradores y no empleados, ¿no? Es un tema ahí de sintaxis, pero ¿cómo vas a tratar a tu equipo? ¿Qué pasa si por ahí metiste a tu hermano o a tu cuñado a trabajar? ¿Lo vas a tratar como colaborador o lo vas a tratar como cuñado? Entonces ahí es donde entra la mano de hierro. Entonces estas 3 características, decía este señor, que son las que describen a alguien como emprendedor, ¿sí? Y para salir un poquito de mi cosecha, pues yo le agregué aquí un par más. Creo que en nuestros tiempos esto es sumamente necesario. La edad nos va a permitir tener más o tener menos. ¿Qué significa eso? Que cuando ya estamos más grandes no queremos arriesgar tanto, entonces nos hace falta un poquito esto. Pero cuando somos jóvenes los tenemos y bien puestos y podemos arriesgar y podemos ir con todo. Y también esto, al final del día, pues somos un país que tenemos nuestras creencias, ¿no? Entonces también encomendarnos, pues eso nos va a servir. Bueno, ahora, ¿qué necesito para emprender? Esto es medio tonto, ¿no? Pero de repente tiene que quedar claro. O sea, me necesito a mí mismo. Tengo que tener la idea clara de que quiero emprender. Y segundo, necesito tener una idea genial o ideas geniales. Estos son los 2 puntos más importantes. Y justamente el primer 50% que va a haber, vamos a pensar en emprendimiento de alto impacto, que también fue un tema que me pidieron que enfatizara. Si yo quiero desarrollar un proyecto de alto impacto, yo necesito mucho recurso económico. Entonces yo no voy a poder sufragar todos los gastos o la inversión que tuviese que hacer. Entonces hay un tip general que los inversionistas, antes de invertir en tu gran idea, van a invertir en ti. Entonces lo primero que observan, ese primer 50% va a ser el valor del emprendedor. Y eso es lo más importante. Y el segundo 50% justamente va a ser esa idea. Pero que no se quede como idea. Al final del día ellos tienen que ver que sea viable y que sea potencial. Por ahí entrevisté también a un cuate en Aguascalientes. Yo tengo un capítulo de Google que se llama Startup Grind y estoy entrevistando a diferentes emprendedores de diferentes industrias. Y estaba entrevistando a un chavo que desarrolló negocios, empezó con geolocalización, desarrollan tecnología, son ingenieros mecatrónicos, y este guate me dijo que se fue a una capacitación a Silicon Valley, con una aceleradora que se llamaba Tecva, bueno, se llama Tecva, y tienen un programa en Silicon Valley. Y cuando ellos fueron para allá,
traía muchas quejas de regreso, pero al final del día dice que lo que se le quedó grabado en la mente es que todas las personas con las que ellos se pudieron rozar en Silicon Valley le decían, aquí te vamos a ayudar a comunicar tu idea. Es decir, vas a desarrollar habilidades específicas para explicar lo que estás pretendiendo hacer. Entonces es donde verdaderamente cobra valor esto. Si es verdad que si yo no la saco al mercado realmente no vale nada, cuando yo estoy buscando recursos, gente que quiere invertir en mí, yo tengo que tener esa idea súper clara y ojo, no necesariamente tengo que tener el producto, ni prototipo ni pretotipo como hoy se maneja también. Diferencia, un prototipo ya funciona, un pretotipo es una maqueta. Entonces, inclusive sin eso, si yo puedo expresar muy bien mi idea y si me regreso y soy o expreso que soy un emprendedor capaz, con eso puedo recibir recursos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta primera parte, con este 50% antes de platicar lo que es Lean Startup. Y yo siempre planteo que nos hagamos estas 3 preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué me motiva? ¿Y qué necesito? Primera pregunta, ¿qué quiero? Es muy diferente, ¿sí?, lo que quiero a lo que puedo hacer. He participado en muchos proyectos de emprendimiento y en estos masivos en donde se generan muchas ideas, Startup Weekend, y juntamos a un chorro de jóvenes emprendedores y están generando ideas. Y siempre va a haber uno que dice, pues es que yo quiero inventar esta red social que va casi a desbancar a Facebook por esto y por esto otro. Muy bien comunicado, se la creo. Ahora le pregunto, ¿tú eres desarrollador? ¿Tú programas? ¿Tú eres capaz de hacer esa red social de manera técnica? No, pero es que yo tengo la idea y voy a contratar a alguien. Entonces es cuando empiezan las malas, cuando no podemos aterrizar una idea, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta persona no es capaz de desarrollar esa primer plataforma, si va o pretende ir a contratar a alguien, le va a costar $50,000. Hacer una, más o menos. Cuando ya empiezan a conocer esas cifras, es que no sabía. Los proyectos verdaderos, ¿no?, son cuando alguien es capaz de hacerlo, porque ahí es donde viene el primer valor que le hablamos, ¿sí? Si yo expreso o voy a presentar un proyecto y la persona me dice, o el inversionista, o a quien yo se lo esté presentando, a quien se lo quiera vender, si me dice, ¿quién hace eso? Eso que tú estás planteando, ¿quién lo va a hacer? Y si yo le digo, lo voy a hacer yo porque yo tengo esta experiencia y tengo un amigo que es mi socio y juntos tenemos esta mezcla, entonces ahí me compran la idea. Si yo digo, no, pues es que yo tengo muchas ideas y voy a ver quién me ayuda, ahí estoy pelas. Una vez que yo ya sé o tengo claro qué quiero y de qué soy capaz, entonces me tengo que enfocar. Apenas estuve en unas capacitaciones, doy algunas clases en el TEC de Monterrey, y nos dieron algunas capacitaciones. Y una doctora planteó que siempre que tú vas a hacer algo, tiene que existir, perdón por el anglicismo, pero algo que ella denominaba un trade-off. ¿Qué es un trade-off? ¿Qué tiene que ver con esto? Yo no puedo pensar en hacer todo o hacer muchas cosas. Si yo quiero hacer algo, voy a tener que dejar de hacer algo también. Entonces siempre tengo que pensar que este enfoque tiene que ser hacia algo específico y en algún momento voy a tener que dejar de hacer algo. Y esos son los famosos trade-offs. Entonces, si yo estoy ya enfocando en mi negocio, probablemente el hacer una listita de las cosas que no debo hacer. Sacamos de ejemplo la evolución que ha tenido Uber, que le hace la competencia al taxi, servicio público o privado de transporte, que ya permitió cobrar, a los choferes les permite cobrar en efectivo. Y ese es un trade-off que estábamos analizando que seguramente le va a causar o ya le está causando algunos estragos. Entonces, si la aplicación funcionaba perfecto, cobrando por tarjeta de crédito o débito, el hacer ahora este nuevo movimiento para incluir pagos en efectivo va a empezar a generar muchos problemas. Primero, la seguridad del pasajero, ¿no?, que ahora está cayendo en lo mismo que hacen un taxista común. Entonces ese trade-off en algún momento, no sé por qué, con esta evolución que ha tenido la empresa, pues no lo están dejando de hacer. En su momento sí. Entonces, si yo me enfoco, digo, quiero solamente el mercado
de gente que tiene tarjeta de crédito, punto. Y el trade-off es que no voy a recibir pagos en efectivo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Bueno, ¿de qué estoy hecho? Inteligencia y/o experiencia. Bueno, cuando yo estaba chavo, que entré a trabajar a Anheuser-Busch, una cervecería, teníamos la sociedad con Grupo Modelo y pues estaba muy joven y yo tenía que pues hacer negociaciones con los gerentes o directores de Grupo Modelo, ¿no? Y decían, a ver, hazte para allá, chamaco, tú no conoces nada. Entonces aquí se conflictúa mucho la inteligencia con la experiencia. Ojo, yo me creía inteligente y ellos se sabían experimentados, entonces había un conflicto gigantesco. ¿Qué es lo que se propone hoy día? Que ambos tenemos validez, ¿sí? Si yo soy inteligente, entonces la experiencia que no tenga la podría estar sopesando pues con investigación, documentándome. Hoy día hay muchísima información a través de Internet, entonces no es justificado que yo no conozca de la industria en la cual yo quiero empezar a participar. Ya cuando yo empiece a participar o tenga mentores, pues ellos me van a estar, ¿sí?, entregando pues ese conocimiento que yo no he adquirido, que es algo que se llama conocimiento empírico, el que yo voy desarrollando a través de la experiencia. Pero hoy día esta combinación, ¿sí?, puede ser muy efectiva en trabajos colaborativos y si estoy muy joven, pues lo que tengo que hacer es investigar. Entonces hoy día no se descartan personas porque no tengan experiencia y sí se descartan porque no sean inteligentes. Energía y ganas de hacer las cosas, yo creo que eso también lo veamos hace rato con la pasión, no importa la edad, yo tengo que tener energía para hacerlo. Integridad y transparencia, ¿esto qué me va a permitir? Que mi negocio o mi startup o mi empresa sea longeva. Porque si yo empiezo a aplicar actividades no éticas, entonces en algún momento va a tronar, ¿no? Y por último, carisma y empatía. Esto no quiere decir que sea el mejor contando chistes, pero sí de verdad yo tengo que caerle bien tanto a mis socios como a aquellos a los que les quiera vender mi idea. Si yo no les caigo bien, si hay una mala vibra ahí, tronó, ¿no? Entonces eso hay que practicarlo. Y bueno, aquí este tipo, Richard Branson, es como un ícono del emprendimiento, es muy exitoso y existe un sitio web que se llama Virgin Entrepreneur, Virgin es su empresa, y entonces él distingue a los emprendedores con estos 6 puntos. El primero dice que hay que generar buenas relaciones. Es más fácil venderle a la gente que le caes bien, a tus amigos, que a gente que no te conoce y que no tiene confianza. Pensar siempre de manera positiva, que tu proyecto va a ser ganador. Saber escuchar consejos, nuevamente, o eres muy joven y rejego, o eres muy viejo y piensas que ya sabes todo, entonces aquí te recomienda que escuches consejos. Aprender rápido, de eso se va a tratar Lean Startup, de que yo pueda experimentar y a base de esa experimentación yo empiece a aprender y aprenda de manera muy rápida. El quinto, ser íntegro, ya lo platicamos, para que esto me permita poder ser longevo, digamos, en los negocios. Y por último, pensar en grande, siempre. Hay una frase que dice, si empieza pequeñito, piensa en grande, ¿no? Cultura emprendedora. Lo más importante para emprender es contar con una visión empresarial. Aquí se habla que no es exclusiva de las startups. Hoy día se habla mucho de estas startups y los distingos de una startup con un pequeño negocio es justamente que una startup se cataloga como una empresa con alto potencial en posibilidades de escalar. Si yo pienso en poner un puesto de hot dogs, eso no va a ser escalable, entonces eso va a ser un negocito. Entonces no es una startup. Si yo le doy un valor agregado que me va a permitir que eso lo lleve a otros lugares y que entonces yo pueda potenciarlo o exponenciarlo, eso ya se convierte en una startup. Y esta la podemos describir como una organización humana con gran capacidad de cambio que desarrolla productos o servicios con alto grado de innovación, que tanto se ha hablado, altamente deseados y o requeridos por el mercado, otra palabra clave, donde su diseño y comercialización están orientadas completamente al cliente. Aquí vamos a enfocar
o nos vamos a enfocar en la innovación, pero que resuelva una problemática o que le otorgue un beneficio a alguien. Si eso no está sucediendo, entonces se va a quedar para un libro de texto y ya está. Entonces lo que nos va a distinguir es que esto justamente esté enfocada hacia el cliente. ¿Qué me motiva? Es la segunda palabra, o la segunda pregunta, perdón. Del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento. Esto es lo que me va a empujar a hacer las cosas. Y existen dos tipos de motivaciones, emocional o racional. ¿Sí? Yo puedo amar la música y entonces eso es un motivo para mí, el desarrollar negocio ahí. Pero después el racional es que si yo genero un mal formato de música, pues no voy a vender absolutamente nada. Entonces tengo que combinar lo emocional con lo racional. Intrínseca y o extrínseca. Intrínseca, pues yo tengo mi motivación, no sé, en lo personal es mi hija, ¿no? Pero después tengo una motivación extrínseca que al tener alumnos en la universidad, pues yo también quiero o me siento responsable por ellos. Y eso me motiva. De repente hay unos que son bien truchas y te motiva a seguir haciendo y a seguir esforzándote con ellos, ¿no? En su preparación. Entonces estos son los ejemplos de la motivación que podemos nosotros mismos otorgarnos. Aquí tenemos unos ejemplos. Pasión. ¿Te gusta lo que haces? Sentido de pertenencia, pero ojo, hay que tener un deseo moderado. Si bien hay que ser aguerridos y hay que luchar por lo que queremos, tampoco nos podemos encajonar, ¿no? Y si algo no está funcionando, aunque lo quiera mucho, va para afuera. Aspiración, metas claras, motivos profesionales, logros, realización, satisfacción, nivel, estatus, etcétera. Inspiración, ser sensible a ella, reconocerla en lugares impensables, en la tranquilidad o en la adversidad. Esto de repente va a ser muy difícil, ¿no? Pero si yo estoy pasando por una mala racha, eso tendría que funcionarme también como inspiración para desarrollar algo. O por ahí se dice que cuando yo me la paso mal en algún lado, al consumir un producto o un servicio, el habérmela pasado mal me genera una idea o me inspira a desarrollar algo para que eso no vuelva a suceder. Y no solo a mí, sino a alguien más. Y si esto es repetitivo, entonces yo estoy resolviendo un problema porque yo pasé por él, ¿no? Y bueno, uno de los puntos más importantes, ¿sí?, para poder yo sentirme motivado a hacer las cosas es perder el miedo. No sé si estén de acuerdo con eso. Cuando yo tengo miedo, la motivación se va, se desvanece. Entonces, aquí les traigo dos ejemplos de cómo poder luchar contra el miedo, porque ese siempre va a estar ahí y siempre nos podrá inhibir. Yo les recomiendo que escuchen esta perspectiva de la muerte que presentó Steve Jobs ante Stanford. Hay cosas muy chistosas en ella porque, no sé si sepan, pero Steve Jobs dejó la escuela, ¿no? Y él no siguió estudiando y bueno, fue un emprendedor muy exitoso. Y justamente cuando está dando esta ponencia en Stanford, él dice que eso fue igual a un grupo de graduantes de posgrado y les dijo que ese era lo que él había estado, ese era lo más cercano que él había estado a una graduación, porque él justamente no se graduó. Y después ahí explica la perspectiva de la muerte, en donde expresa cuando le diagnosticaron cáncer en el páncreas, y también de manera muy chistosa dice, en ese tiempo yo ni siquiera sabía que era un páncreas, pero tenía cáncer, y entonces cuando me dijeron que tenía cáncer, todos esos planes que yo tenía hacia 10 años adelante, los tenía que reducir a realizarlos en 3 meses. Entonces el miedo a morir, ¿sí?, hizo que yo tuviera que replantear mis cosas. Y entonces cada día que amanecía me veía al espejo y me preguntaba, ¿lo que voy a hacer hoy es lo que quiero hacer? Y la mayoría de las veces la respuesta era no. Entonces tenía que replantearme. Entonces al final del día la moraleja que él lanza es que en algún momento nos vamos a morir. Y si algo nos tendría que dar miedo es eso. Entonces el atrevernos a hacer cosas diferentes cada día y no quedarnos con un status quo es por eso. Entonces nos vamos a morir un día, entonces eso es lo que nos tiene que dar miedo. Entonces dar un paso, arriesgarnos, no nos tendría que dar miedo. Entonces de esa manera él explica cómo mitiga su miedo pensando en la muerte, ¿sí? Y bueno, ahorita estoy leyendo un libro, me desespero que no puedo terminarlo, pero tengo poco tiempo para hacerlo, me da sueño.
Pero me ha dejado muchas cosas este libro. Es de Ed Catmull, que es uno de los fundadores de Pixar. El libro se llama Creatividad S.A. Pero casi siempre voy haciendo pausas y le tomo fotitos ahí a las frases que me gusta y todo, ¿no? Pero hay una frase que me gustó mucho, o una descripción en donde uno de los principales creativos de Pixar habla justamente del miedo y cómo erradicar el miedo. Entonces él lo compara con el proceso de aprender a andar en bici, ¿no? Y entonces dice, es difícil pensar, ¿sí? A todo mundo nos da miedo pues caernos, ¿no? Pero es difícil pensar que cuando estamos niños nos vamos a trepar a la bici y jamás nos vamos a caer. Entonces ese miedo lo tenemos que controlar, pero al final del día no nos tiene que detener y lo tenemos que hacer. Entonces él no coincide a alguien andando en bici sin caerse. ¿Cómo mitigar el miedo? Consiguiendo un buen casco, coderas que el chamaquito no trae, rodilleras no sé, pero es eso, te dice, consíguete una bici a tu nivel o bajita, para que si te caigas no esté tan duro el trancazo, ponte un buen casco, unas buenas coderas, y entonces con eso te vas a sentir más confiado, y entonces vas a estar dispuesto a caerte. Entonces justamente él habla de esta técnica de perder el miedo, que en este caso, cuando lo llevamos a un proyecto, será el miedo a fracasar. Y que ahí nosotros tenemos que plantearnos el nivel de fracaso, o inclusive si fracaso es la palabra correcta para definir, ¿sí?, esos tropiezos. Yo más bien justo los plantearía como tropiezos o como fallos. Y cuando fallas, aprendes, ¿no? ¿Qué necesito? Hace rato se platicaba justamente del valor de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial, ¿no? Y justamente basada en el valor que tiene el conocimiento, pero también se plantearon algunas dudas de qué era correcto o no hacer, y entonces nosotros tenemos que buscar siempre cooperación y también, por supuesto, asesoría. Entonces, si voy a publicar un artículo y no sé bien cómo o qué letritas del contrato tendría que estar tomando atención, pues entonces yo tendría que estar pensando en esto. Entonces, yo les doy estos 3 tips de lo que tendríamos que hacer o de lo que necesitamos como emprendedores para salir adelante. Conocimiento, cooperación y asesoría. Conocimiento lo vemos desde el punto de vista de competencias. Primeramente, competencias disciplinares. Ustedes aquí son de posgrado de diferentes industrias, ¿no? o carreras. La principal me imagino que es biología marina o lo que está relacionado con el mar. Entonces yo estoy desarrollando ahí mis competencias disciplinares, toda mi especialidad. Pero ¿qué sucede con esta? ¿Alguien de aquí justo ya se acercó a ver temas legales? ¿Alguien de aquí justo ya se acercó a ver temas comerciales, administración, temas fiscales? Entonces tenemos que, a la par de desarrollar el conocimiento para lo que somos buenos y para lo que estudiamos, tenemos que empezar a desarrollar competencias que no están dentro de nuestra área de especialidad, pero que van a ser muy útiles. Cooperación. Esta es una frase también que me gusta mucho. Hazte amigo de tus socios, mas no socio de tus amigos. Y eso llega a pasar muchas veces. Eres mi amigo, mira, vente, nos caemos re bien, vamos a poner este negocio, y pelas. Y no funciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue tu amigo de andar en bici. Diferente a si haces un amigo en el posgrado y se hicieron amigos porque se cayeron bien, pero al final del día están en el mismo barco y los dos están pensando en la misma especialidad. Entonces quedémonos con esto. ¿Nos podemos hacer amigos de nuestros socios? Por supuesto, y esa es la clave, porque si yo me llevo mal con mis socios, pues también, por ahí hay frases de que si hay negocios y puedes pensar en frío y no importa que no seamos amigos o tú seas de una religión y yo de otra y eso no importa. Sí, pero al final del día la buena relación siempre va a hacer que las cosas vayan mucho mejor. Y la asesoría, pues aquí lo quise agrupar, mentoría y consultoría. Diferencia, mentoría es alguien experimentado y que está dispuesto a dar su experiencia, sus conocimientos, a compartir, ojo, sin cobrarte. Por ahí un mentor que diga yo te ayudo, pero pues dame una lanilla, pues realmente no es un mentor. Se convierte en un consultor.
¿Qué es un consultor? Alguien que se especialice en algo. Entonces, si tú quieres una asesoría legal, buscas un abogado para que te dé consultoría legal. Yo aquí saco un poquito de la cancha el tema del famoso coaching, ¿no? Porque el coaching es más inspiracional y se contratan en grandes empresas para dar la palmadita y tú sí puedes y echar porras, ¿no? Eso no lo necesitamos acá. Necesitamos a alguien que ya pasó por algo y nos puede contar su historia, y necesitamos a mucha gente que sea especialista en algo. Yo no voy a poder tener en mi startup un grupo de directores con diferentes especialidades, ¿no? Pero sí podría acercarme a una agencia consultora y pedirle asesoría porque ellos ya tienen un grupo y le dan servicio a muchos. Servicios profesionales, si yo voy a hacer mi logotipo, ya estábamos hablando de la importancia de una marca registrada. Si yo voy a hacer un logotipo, pues no se lo doy a mi primo que sabe dibujar y no tiene chamba. Entonces por ahí le voy a dar 2,000 pesos y él me va a hacer el logotipo. Grave error. Voy a contratar a alguien profesional. Al final del día yo voy a buscar quién y quién me convence, y también habrá presupuestos, ¿no? Habrá unos que cobren muy caro, otros que se pongan más a modo, pero al final del día tiene que ser profesional. Apoyos institucionales, pues no sé qué tanto de eso hayan visto o conozcan, pero existen y hay que tomarlos y hay que aprovecharlos. Por ahí puede haber una connotación negativa de que si me regalan el dinero por aquellos apoyos de fondo perdido, no le tengo aprecio. Y sucede, y entonces malgasto ese dinero. Es importante que tomemos esos recursos institucionales de manera muy inteligente. Y un tip es que además de esos recursos, es decir, no podemos depender de esos recursos, busquemos capital privado, que está acá abajo. ¿Por qué? Porque esa persona que invirtió en mí, va a querer su lana de regreso, ¿sí? Todas estos apoyos institucionales, al final del día me van a pedir ciertos requisitos, ciertos comprobantes, pero pues siempre como mexicanos sabemos cómo ingeniárnoslas para entregar un comprobante que tal vez no sea tan real, ¿no? Pero si un socio, una persona le metió lana, a él no le importa que le entregues un reporte bonito. A él le importa que le entregues esos dividendos que le dijiste que le ibas a entregar, ¿no? Y bueno, aquí entre medio, incubación o aceleración, existen varios organismos o entidades que realizan. Siempre es bueno acercarse a ellos y estar con quien ustedes les convenza. Y lo más importante, pues hay que decidirse ya. Hay que identificar las oportunidades y alcances. Lo que les decía hace rato, piensa en grande, empieza en pequeño. Emprendedor de alto impacto. ¿Cómo podemos identificarnos como alto impacto? Primeramente, ahorita vamos a abundar en esto. Yo tengo que tener una propuesta de valor clara. Eso es lo más importante. Segundo, mi proyecto tiene que ser viable. Tercero, potencial para ser escalado, ya lo platicábamos, que no solamente se vende en La Paz. Empieza en La Paz, pero lo quiero vender después a nivel regional, a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel mundial? Facilidad para replicar, no para que me lo copie alguien, ¿no? Sino facilidad para que yo lo pueda hacer aquí, y si me voy a Brasil, también lo pueden hacer en Brasil, ¿no? Sustentabilidad, que no afecte el medio ambiente. Probablemente mi negocio no lo afecte tanto, pero si yo logro darle un valor agregado, ¿sí?, que colabore con eso, esto me sirve mucho en temas de comunicación. Me va a ayudar a ser longevo en mi empresa, pero también me va a dar algunos puntos importantes ahí en la sociedad. Y por último, rentabilidad. Mi negocio al final del día tiene que entregar dinero. Si no hay dinero, pues entonces el negocio va a desaparecer en algún momento. Ahora, yéndonos al otro 50%, la generación de buenas ideas. Nuevamente Steve Jobs, la innovación distingue al líder del seguidor. Creo que estamos llenos de definiciones de innovación. Podemos inclusive, ¿sí?, poner en una matriz el tipo de innovación pensando en arriesgo poco o arriesgo mucho. Y aquí tenemos 4 ejemplos, pues digamos que son los más comunes. Innovación radical, orientada al producto, innovación incremental, innovación disruptiva, innovación radical orientada al mercado. No vamos a gastar tiempo en explicar esto. Vamos a tratar de pensar en innovación desde su punto de vista básico. ¿Qué es innovación?
hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes. Siempre que pensamos en innovación, tratamos de tener estas descripciones complejas, o lo llevamos a lo muy tecnológico o a lo científico inclusive. Entonces, al final del día, si nosotros nos planteamos que innovación es simplemente hacer las cosas diferentes, eso nos va a ayudar mucho más a poder plantear nuestra idea. Ejemplos de innovación. Vamos a ver aquí ejemplos que son muy populares, pero vamos a tratar de analizarlos de manera diferente. Apple. ¿Quién me podría decir aquí cuál sería el principal modelo de innovación que tiene Apple? ¿Quién me puede decir? Un distingo de innovación que podría definir a Apple. ¿Perdón? ¿El iPod? ¿Pero por qué? Portátil y bonito. ¿Eso es innovación? Pantalla táctil. Pantalla táctil. ¿Es innovación? La idea del estatus. ¿Sí? Ojo, hace rato estábamos hablando, ¿quién de acá decía los claims? Una cosa son los claims y otra cosa sea la idea central de innovación. ¿Sí? El éxito de Apple en su momento, digamos, a reserva de todos los claims que pueda tener, el éxito de Apple es plug and play. Conecta y usa. Eso es. ¿Qué sucede desde ese entonces que se creó Apple con las PCs? ¿Qué pasa con ellas? ¿Las puedo conectar y usar de volada? ¿Sí? ¿La PC la puedo conectar y usar de volada? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que configurarla. Si soy medio geek, igual yo le meto todos los programas, pero si no, le tengo que hablar al primo o al amigo de un primo o no sé a quién y llevarla y gastar medio día instalándole, ¿sí? Cosa y media. ¿Qué pasa con una Mac? Yo la conecto, la prendo y la empiezo a usar. Ese es el nivel básico de innovación que tuvo Mac y con eso le resolvió la problemática a muchos. Y a los que nos gusta usar Mac, además del estatus y todo eso, pues yo siempre digo que es contra tontos, ¿no? Porque todo está ahí. Yo no me complico la vida, voy a un App Store, de ahí bajo, no estoy viendo que si craqueo o no craqueo, o que si bajo y no bajo, no me importa, quiero que sea muy práctico. Y todos estos aparatos se interconectan. A lo mejor me hacen pensar menos, ¿no? Pero no me interesa estar pensando en tecnología de hardware, no me interesa, quiero pensar en otras cosas, ¿no? Uber. ¿Cuál es el modelo de innovación de Uber? ¿Quién me puede decir? ¿En qué innovó Uber? ¿Perdón? En el servicio. ¿Cuál sería la innovación principal en el servicio? ¿Qué problemática resuelve? Pago en línea, un claim. Seguridad, un claim. Llevar el taxi a tu casa. Llegar el taxi a tu casa, otro claim. Innovación básica. ¿Qué sucedía? Pensemos en una metrópoli, ¿no? Y en la Ciudad de México. Y yo tomaba mi taxi de esos bochitos gachos, verde, y le decía, llévame al, ¿cómo se llama? Al Suntory, ¿no? Y entonces el bocho, pues tenía la intención de dejarme enfrente del Suntory. ¿Qué le digo? No, mira, bájame acá en la esquina y ahorita tengo que hacer una llamada antes de llegar. Y le invento y algo y llego a pata, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero que me entregue el bocho feo enfrente del Suntory. ¿Qué es lo que hizo Uber? Uber entró al mercado con un Mercedes-Benz negro, asientos de piel, un chofer uniformado y te daban una agüita. ¿Dónde está innovando el servicio? Que te está vendiendo algo que tú deseabas y algo que te causaba problema. ¿Quién de nosotros podía rentar un chofer privado con un carrazo para que te llevara de tu casa al restaurante? Nadie. Si querías tener ese servicio, tenías que contratar una agencia, tenías que contratar un chofer especializado y el chistecito para impresionar a la novia te iba a salir en 6,000 varos. Y ahora no. Ahora te cuesta 150 pesos subirte un carro de esos.
Entonces su nivel de innovación nuevamente no fue su plataforma tecnológica. Esos son claims. Lo que él estaba dando era algo que nadie te podía dar. Entonces estaba haciendo algo diferente. Entonces dejemos de pensar o de atormentarnos con esa palabra innovación que a veces nos queda muy grande. Si yo hago cosas diferentes y la persona que está enfrente de mí está dispuesta a pagar por esa diferencia, entonces yo estoy innovando. ¿Por qué? Porque nadie lo hacía antes. Parte de la innovación, sí, en modelo de negocio, que es otra cosa, se generó esto que se llama ahora marketplace. ¿Qué significa marketplace? Uber genera oferta y genera demanda. Las dos cosas. ¿Dónde tiene el negocio? Cuando se hace una transacción, Uber se queda con un porcentaje. Punto. Le cobra al proveedor porque le está ayudando a ganar. Entonces le generó ese lugar, ese mercado virtual. Airbnb, lo mismo. No es que se haya pirateado la innovación de Uber. Se subió a una innovación tecnológica, efectivamente, una plataforma que te va a permitir gestionar oferta y demanda y ganar lana a partir de las transacciones. Pero entonces pensemos Airbnb. ¿Cuál es su modelo diferencial contra un Marriott? ¿Qué sucede ahí? Marriott es la cadena más grande hotelera del mundo. Y por ahí tiene como 1.500.000, 1.600.000 cuartos. Y Airbnb la supera con más de 2 millones de habitaciones. Ni una habitación es de ellos. Una sola no es. ¿Dónde está su modelo de innovación para poder competir con esos hoteles? Exactamente. Ese es un modelo de innovación que distingue a Airbnb, que te sientas en casa. Entonces ellos están haciendo las cosas diferentes. Cuando tú te vas a una habitación de Airbnb, tienes la persona que es el dueño, que le llaman el host, ¿no? El anfitrión. Él te va a decir a dónde va los tacos en la esquina, porque él los consume y no le hacen daño. Y él te va a empezar a dar tips para que vivas el lugar y te sientas como en casa. Inclusive por ahí su campaña publicitaria está muy padre, porque dice, no visites París, vive París. No visites Nueva York, vive Nueva York, porque su propuesta de valor es esa. Yo te voy a hacer que tú te sientas en casa, que te levantes en calzones y te hagas tu desayuno y no te estén tocando la camarera para decirte, ya le voy a hacer su cama, ¿no? Entonces es una propuesta diferenciada y muy competitiva. El WhatsApp. ¿Todos recuerdan el mensajito de BB Messenger? Cuando salió BlackBerry, y sí es súper famoso, y todo el mundo usábamos el grillito ese, ¿no? Con los mensajitos. ¿Por qué tronó? ¿Por qué vino WhatsApp y tronó la mensajería instantánea de BlackBerry? Piensen por qué. ¿Perdón? Se lo dio abierto para todos, ¿no? BlackBerry entró nada más así y llegó y dice ahora es atado a tu número y no atado a tu aparato. Y el aparato solamente BlackBerry funcionaba. Yo se me perdía mi BlackBerry y tenía que comprar otro y cambiar y avisar a todo el mundo. Este es mi nuevo PIN, ¿no? Entonces vino WhatsApp y resolvió cosas que BlackBerry en su momento no resolvió. Aquí es donde hablamos de esta innovación incremental, donde hace cosas adicionales a las que ya existían, ¿no? Ya WhatsApp abarca toda la mensajería instantánea, ¿están de acuerdo? ¿Ustedes piensan que alguna empresa, alguna startup podría competirle de buena manera a WhatsApp? ¿Cómo podríamos innovar para competirle a WhatsApp? Ojo, no desbancarlo, competirle. Siempre que se abre un mercado nosotros podríamos entrar. Pensemos también igual, en innovación, algo que voy a hacer diferente. ¿Conocen esta? No es tan famosa y se enfoca más al empresario, pero esta es una mensajería instantánea que tú escribes en español, interactúas con un coreano y él recibe en coreano. Entonces es una traducción simultánea en la mensajería instantánea. Entonces ellos están entrando a un mercado que WhatsApp no tiene y que seguramente WhatsApp no le interesa. ¿Qué podrá suceder en un futuro? Que WhatsApp lo esté viendo de reojo y si estos se desarrollan, vente para acá y lo compran. Y ahí es donde empiezan estos emprendedores de alto impacto que hacen empresas y las venden.
¿Qué necesito para innovar? Entonces, diferenciación. Eso es lo principal. No nos mortifiquemos en que realmente yo puedo validar la innovación que estoy haciendo. Con que sea diferente y el cliente allá afuera lo aprecie como diferente, con eso ya estoy y me van a seleccionar. Y esto es algo importante. No lo puedo hacer de manera romántica. Tengo que tener estrategia. Para todo tengo que desarrollar estrategia. Y esta definición de Michael Porter me gusta. Este está considerado como el gurú de la estrategia. Pero entonces dice ahí, nos sentamos a diseñar estrategia para ser diferentes. ¿Sí? Ese es el principal propósito. Mi estrategia va a estar dirigida a cómo me diferencio de los demás. Si me diferencio por completo y nadie otorga un servicio como el mío, pues entonces ya les platicaré lo que estaré ganando. Pero si yo me diferencio dentro de una industria que ya es competitiva, yo también puedo jugar. Lean Startup. Pues bueno, no sé si la mayoría de acá conocen, me imagino, este proceso científico de iteración, prueba y error. Quien inventó esto, bueno, inventó entre comillas, simplemente está relacionándolo con el proceso científico iterativo de prueba y error. ¿Qué significa eso? Si lo pensamos en términos científicos, el científico, el investigador, plantea una hipótesis, ¿no? Que sería una idea. A partir de ella empieza a hacer validaciones, empieza a hacer pruebas. Después empieza a medir lo que está resultando. Esto le genera datos, lo cual lo va a hacer aprender. Y regresa a su hipótesis inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, seguramente esa primera idea estuvo completamente errónea. Pero entonces la primera vuelta, el resultado que me dé, así sea una falla, así sea un error, eso ya me hizo aprender. ¿Qué es lo que dice esta metodología? Que yo le dé las vueltas que le tenga que dar, pero que se las dé rápido. Y que yo aprenda de ello, y que yo tenga esos datos y que basado en eso haga cambios. Eso se refiere iterativo. Yo llegué acá y voy a ir subiendo. No va a ser cíclico. Esto va a tener que ir avanzando. Y hay una forma muy práctica justamente de implementar esto y sustituir el famoso plan de negocios de 100 páginas. Existe este que se llama lienzo de modelado de negocio y que tiene solamente 9 bloques. Vamos a tratar de estudiarlos rápido. Primer bloque, segmento de clientes. Yo tengo una gran idea, pero no me voy a enfocar en desarrollarla si no sé si el de allá afuera la va a comprar. Por eso planteaba al principio que la idea, si yo la sé comunicar, aunque yo no tenga desarrollado nada, si yo veo intenciones de gente que quiere comprarme solamente planteándole mi idea, entonces es lo primero que tengo que hacer. Entonces yo ya tengo esa idea, tengo que salir a la calle a buscar si hay personas que estarían dispuestos a pagar por ella. ¿A quiénes me tengo que dirigir? ¿Dónde están? ¿Y cuántos son? Son preguntas importantes que me tengo que plantear. Esto es lo que se llama mercado meta, o en términos anglicistas, el famoso target. ¿Sí? De ahí yo tengo que ver la propuesta de valor. ¿Cómo le voy a generar valor a mi cliente? Es decir, las razones que yo le voy a dar para que él me compre. Y hay que plantearnos 3 preguntas. ¿Qué problema resuelvo? ¿Qué gusto le ofrezco? ¿O qué necesidad le cubro? ¿Cuál ustedes creen que es la más importante y por qué? ¿Cuál de estas 3 sería más importante y por qué? ¿Qué necesidad le cubro es más importante? ¿Por qué es más importante? Este es más caro, pero lo puede apropiar a sus necesidades, ¿no? Ok, pues yo creo que con ese ejemplo nos vamos a quedar, porque justamente todo ese trabajo que te costó explicar,
hace que si nosotros competimos en el mercado de las necesidades, yo voy a tener que tener o trabajar un chorro y explicar un chorro para que volteen a verme a mí. Y ojo, regularmente el mercado de las necesidades se basa en precio. Y cuando yo salga van a decir, ¿y cuánto es lo menos? Y el otro me está dando tanto. Entonces, si yo cubro necesidades, voy a pelear contra el precio. Y entonces no es lo más importante. Lo más importante va a ser qué problema resuelvo. ¿Por qué? Porque justamente nadie antes lo pudo resolver. Y entonces una persona desesperada va a ser mucho más susceptible de pagar, entre comillas, lo que sea. Ya después haremos análisis de precios y todo eso, pero al final del día yo tengo que pensar en que la gente me va a adoptar porque le estoy resolviendo algo que no se lo resolvía a alguien. Uber, un auto de lujo llevándote enfrente del restaurante. ¿Qué problema te resuelve? Pasar vergüenzas. Así de sencillo, así de tonto, ¿no? Pero justo, si yo me enfoco en esto, si yo trato de ver todo desde una perspectiva de problemática, la persona va a estar más dispuesta a pagar. Y segundo, ¿qué gusto le ofrezco? Entonces a mí me ponen un iPod, o perdón, un iPhone y un, no sé, HTC, ¿cómo se llaman otros? ¿No? ¿Cuál quiero? ¿Cuál de los dos quiero? Si tengo lana, voy a pagar este. Si no, pues necesito un celular o un smartphone y pues me llevo el HTC porque no tengo más. Pero si yo tengo la lana, yo realmente quiero el iPhone o cualquier otro que tenga más tecnología o más marca, ¿no? Y para desarrollar nuestra propuesta de valor está este pentágono, en donde yo me tengo que enfocar en el cliente primeramente, tengo que analizar sus expectativas, qué hay de oferta actual en el mercado, nivel de satisfacción y el tamaño del mercado. Entonces, cliente, ¿qué necesito? ¿Qué quiere? ¿Es válido? Claro que sí, pero es mejor qué problema le resuelvo. Expectativa, aquí tratemos de verlo de manera muy cuantitativa. Son los famosos KPIs, ¿sí? Estos indicadores de desempeño clave. ¿Qué aumenta o qué disminuye? Punto. Esa es la expectativa. ¿Qué le va a aumentar o qué le va a disminuir? ¿Le aumenta la felicidad? ¿Le aumenta la autoestima? Subirse a un carro de lujo. ¿Le baja la vergüenza? ¿No? ¿Le baja la inseguridad? Así de sencillo, lo puedo cuantificar. Oferta actual. ¿Hay disponible? ¿Es conveniente? ¿Cubre la demanda? WhatsApp cubría la demanda de un empresario que quería traducción simultánea. No. Entonces ahí hay oportunidad. Nivel de satisfacción, buena o mala. El nivel de satisfacción de la gente que usábamos el taxi y no Uber, pues era mala. Si a mí me preguntaban, oye, ¿cambiarías pagando un poco más por ese servicio? Claro que sí cambiaría. Ayudamos a una persona a desarrollar unos productos de limpieza enzimáticos. Si yo les pregunto, ¿cambiarías el Fabuloso por esto? Probablemente la respuesta inmediata va a ser no, porque el Fabuloso yo sé que limpia. Entonces yo tendría que informarle las ventajas que tiene el producto de limpieza enzimático contra un producto de limpieza basado en cloro, que por ahí hasta células cancerígenas o que provocan el cáncer tiene. Y entonces yo tengo que empezar a educar al cliente, a enseñarle los valores que tiene mi producto o servicio. Y por último, el tamaño del mercado. ¿Se justifica o no? Si mi producto solamente se va a vender en La Paz, ¿se justifica sacarlo sí o no? Ahí es donde yo tengo que empezar a hacer cuentas. Producto mínimo viable. Ojo, yo no tengo que pensar en salir al mercado con toda una oferta. Yo tengo que pensar en tener un producto mínimo el cual yo pudiese estar comercializando ya, el día de mañana. Y no me tengo que esperar. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Yo puedo perder mucho tiempo pensando en esto cuando seguramente la dona glaseada de Krispy Kreme fue el hit. Y hoy día llegas a un punto de venta de Krispy Kreme y vas a encontrar una serie de donas y especiales y de temporada, etcétera. Pero su hit, la dona glaseada. Esto significa el producto mínimo viable. ¿Con qué puedo salir yo a vender ya? De ahí tenemos los otros cuadrantes. Canal de venta, medios por los cuales interactúo con mis clientes para la entrega del producto o servicio. Ejemplo, pueden ser disruptivos, por supuesto. Tesla,
No tiene agencias como tiene una Ford o como tiene una Chrysler, ¿no? Ellos te venden ahí y miren acá el muro del diseño y así es como venden. Tesla está muy elevado, sí. En las capacitaciones que les digo que tuve, no recuerdo el nombre, pero la doctora hablaba de una tienda en Brasil, tienda de muebles, que vendía muebles en línea, pero una tienda del calibre de un Electra, ¿no? Que vende de niveles medio, medio bajo. Decía, la gente no tiene acceso a Internet. Entonces, si mi tienda está en Internet, ¿qué voy a hacer? Pues generó tiendas como Tesla, con gente que ayudaba a que la gente fuera, revisaran los modelos que tenían de muebles en Internet y ahí hacían la compra. ¿Cuál era su modelo de negocio? Que ellos solamente tenían un punto de distribución, no sus tiendas las podían armar en un local pequeñito, pero al final del día tenían el uso de una plataforma tecnológica y una forma de acercarse de manera diferencial a sus clientes de bajo nivel socioeconómico. Relación con clientes. ¿De qué manera me relaciono con ellos? Ojo, para retenerlos. Zappos, venden zapatos en línea. ¿Cuál es su modelo diferencial? Que si el zapato llega y no me queda, yo hablo de volada, regresa la gente, me da una caja, pongo el zapato y lo mando y me envían los de mi número correcto. Basado en atención al cliente. Con eso yo me quedo con ellos. ¿Por qué? Porque mi mayor miedo de conseguir zapatos en línea pues va a ser ese, que no me queden. Pero ellos se aseguran a que si no te queden, el siguiente te va a llegar a tu medida. Fuentes de ingresos. ¿Qué quieren comprar? ¿Cómo lo quieren comprar? ¿Y cuánto están dispuestos a pagar? Uber. Si el chofer no es bien calificado, entonces le van a descontar lana. Entonces aquí se interactúa un tema de autogestión y el modelo de ingresos de Uber va a ser de acuerdo al servicio que entregue el chofer en este caso. Entonces, todas las transacciones que haga el chofer o la lana que reciba, le van a dar una ganancia a Uber. Aquí yo tengo que ver cómo voy a ganar dinero, el modelo de negocio de recibir dinero. Recursos clave lo vamos a juntar con actividades clave. Y aquí les traigo esta estructurita que me parece muy buena. Para yo poder ser diferente, tengo que desarrollar una ventaja competitiva, ¿sí? Para yo identificar las actividades clave y los recursos clave, yo tendría que pensar recursos superiores y capacidades superiores. ¿Qué significa recursos superiores? Si Zappos, su principal atractivo es el servicio al cliente y el poder entregar esos zapatos a la medida, aquí necesita un muy buen sistema de logística y ese es un recurso. Después, capacidad superior. La inteligencia que desarrolla su equipo de servicio al cliente y la manera de reaccionar a este tipo de situaciones es una capacidad que solamente ellos desarrollaron. Hoy día ellos se especializaron tanto que Zappos brinda asesoría en servicio al cliente a empresas de cualquier industria. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron una capacidad superior en el servicio al cliente. Entonces aquí pensemos en esto. Cuando hablamos de actividades clave, tengo que pensar en lo que yo y mi equipo es capaz o somos capaces de hacer. Y cuando hablamos de recursos superiores, es justamente la plataforma, la infraestructura en la cual yo me voy a valer. Basado en eso, desarrollo esta ventaja competitiva diferencial. Al final del día, alcanzo una rentabilidad superior. Si esto no sucede, yo tengo que regresar y volver a hacer el proceso. ¿Quiénes son mis socios y aliados? No necesito ser dueño de toda la cadena de valor. Aliados estratégicos. Amazon, ¿ustedes creen que tiene su propia red de distribución? Inclusive llegan chavillos, yo no sé en qué, en sus carros, en sus autos particulares y te entregan. Ya ni siquiera es un DHL. Son chavitos independientes y llegan con su aplicación, les recibes y punto. Entonces Amazon tiene alianzas con DHL, con UPS, con diferentes empresas de logística, pero también con personas particulares. Y por último, la estructura de costos. Siempre de lo que te habla la metodología es que pienses primero en el precio y no en el costo. Porque si tú piensas en el costo, en automático vas a decir, pues yo si le aumento el 60% con eso salgo.
pero tú no sabes si la gente allá afuera estaría dispuesta a pagar más dinero. Entonces, si yo veo el costo y nada más le aumento, probablemente esté perdiendo oportunidad de ganar más dinero. O si veo el costo ahorita y si con el poco volumen que yo pueda generar no me resulta negocio, también estaría perdiendo una oportunidad. Entonces, el análisis del costo es algo que tiene que ser analizado en el tiempo y no me tiene que preocupar hoy día. ¿Sí? Yo tengo que saber que el producto que voy a sacar en algún momento lo puedo hacer con un menor costo, pero que al final del día el valor que está agregando al mercado hace que la gente esté dispuesta a pagarlo. ¿Sí? Yo fui director de marketing de una empresa grande de restaurantes, hicimos un festival de cortes de carne, el corte de carne me daba tenía un 43% de costo. Si yo solamente vendiera eso, yo no podía pagar la infraestructura que yo tenía. Yo tenía que venderlo junto con una sopa que tenía el 6% de costo, tenía que venderlo junto con una empanada que tenía el 3% de costo. Cuando yo hablaba de una mezcla y lo sacaba, entonces yo ya ganaba dinero. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo no me detenía, yo salía con mi festival de carne, porque ese festival de carne iba a hacer que la gente visitara mi restaurante. Y entonces mi restaurante tenía que estar no con 10 mesas de las 40 llenas, sino con 40 y una lista de espera porque la gente quería llegar a disfrutar de ese festival. Si yo solamente hubiera dicho, hubiera visto el costo tan alto, no, pues no hago nada porque pues, el costo es muy alto. Al contrario, yo tenía que analizar cómo podía rentabilizar en ese ejemplo específico mi portafolio y de esa manera hacerlo rentable. Listo. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Preguntas.